Es importante, hermanos, siempre mantener la mirada en la iglesia saludable. La iglesia somos nosotros. Es un resumen que quiero yo hacer de todo lo que hemos visto por varias semanas ya. Hebreos 5. Voy a tocar algunos puntos probablemente que nos van a refrescar la mente hoy, pero quiero que sí, hermano, es importante. Hebreos 5. Vamos a leer del 11 otra vez voy a hacer referencia. Vamos a tocar varios puntos que ya tocamos para recordarnos, resumir todo lo que es. No puedo resumir todo lo que hemos hablado, obviamente, pero para recordarnos básicamente lo que es el tema. Y espero que esto le haya ayudado a usted, le ayude a que usted anhele crecer en el Señor. Importante eso, hermanos. Características de un cristiano maduro, fuerte, saludable. El tema central de toda esta serie fue una iglesia saludable. Y usted ve, hermano, todos los temas es básicamente lo que es. Y hablamos de, hermanos, al principio, de cómo nosotros venimos a ser parte de la iglesia. No hablamos de eso. Cómo venimos a ser parte de la iglesia, qué privilegios, qué oportunidad tenemos, qué bendición tenemos, qué ventajas, responsabilidades como parte de la iglesia. La palabra de Dios dice que ahora somos hijos de Dios. En Juan 1:12. Así es que, hermanos, tenemos nosotros el privilegio de ser parte de la iglesia. Hablamos lo que significa iglesia, asamblea, congregación, eclesia, amén, los llamados del Señor con un propósito en un plan de Dios. Y es parte de todo lo que hemos visto. Pero hoy quiero que observemos cómo debe de ser el estado, o hemos estado viendo más bien cómo debe de ser el estado del cristiano o miembro de la iglesia o parte de la congregación. Porque debemos de estar saludables. Y hemos hablado también nosotros de que el árbol bueno no puede dar malos frutos. De acuerdo a Mateo. Hemos estado hablando también de que el árbol, hermano, malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar, hermano, frutos, ¿qué? Malos. Y dice, así es que por sus frutos los conoceréis. Y es importante nosotros, hermano, entender como base de que el éxito para ser un cristiano saludable está en nosotros, hermano, en la base que nosotros vamos a hacer o tener. ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde son los fundamentos que tenemos para edificar nuestra vida? Y el Señor nos enseña de los dos fundamentos, de las dos fundaciones, ¿verdad? El que fundó su casa sobre la arena y el que fundó la casa sobre la roca. Y es importante que no tomemos en cuenta esto. No se olvide de eso, hermanos. ¿Verdad? Dice que es un hombre prudente y después habla de un hombre que fue, ¿qué? Insensato, necio, imprudente, lo mismo. Insensatez, necedad. Solamente creo que yo puedo correr mi casa. Yo no necesito la iglesia, yo necesito la palabra, yo necesito consejos del pastor. Y bla, bla, bla. Y después las casas están cayéndose. Matrimonios derribados, hijos desviados, etcétera, un pleito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. La roca es Cristo. Amén. Bueno, vamos a 5 de Hebreos, capítulo número 11. La palabra de Dios dice así. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mire qué interesante, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, bendiga este tiempo, que podamos nosotros, Señor, salir bendecidos, desafiados. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que usted nos da de estar aquí. No hay otro lugar mejor para el Hijo de Dios que la casa de Dios. Venimos a buscar de su ayuda, Padre Santo, y pedirle que usted nos ayude a abrir nuestros entendimientos, pero también a querer crecer, a anhelar. Es importante, mi Dios, que nosotros entendamos eso. Gracias, mi Dios, bendiga el tiempo, bendiga a mis hermanos, bendiga, Señor,
cada uno de aquellos, mi Dios, que vienen de camino, tráigalos con bien, cuídelos, y que podamos reunirnos, Señor, aquí para aprender como iglesia, como congregación, la palabra de Dios. Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, qué bendición. Quiero entonces, hermano, hacer un pequeño resumen breve, ¿verdad?, de lo que es, hermano, esta serie, una iglesia saludable. Decía hace un momento, aquellos que son parte de la iglesia a través de recibir o haber recibido a Cristo como su Salvador personal, vienen a ser parte de la iglesia. Hablando de la iglesia, no estoy hablando de un lugar, un local, no estoy hablando de un grupo específico, estoy hablando de la iglesia universal. La palabra universal es una iglesia, es un nombre, perdón, que la iglesia católica se robó. Católico significa universal. Es lo que significa la palabra católico igual a universal. ¿Por qué? Porque es así el nombre. Pero fue tomado muchas generaciones atrás, pero ese es el nombre precisamente bíblico de la iglesia que el Señor plantó. El Señor la plantó y el Señor, hermano, la motivó a crecer en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Ahí donde se dio, hermano, lo que fue, hermano, bueno, vamos a hablar de lo que es una explosión o un avivamiento, que es lo mismo de la iglesia ya establecida. La iglesia no se estableció en hechos. O más bien, si lo entendemos de otra manera, se establece como iglesia, pero ya había sido fundada por Cristo, hermano, en lo que es el evangelio, en los evangelios cuando Él llamó a sus discípulos. Parte de eso ahora ya está establecida, ya es conocida, ya sabe, hermano, la iglesia la responsabilidad que tiene, que se le otorga en Mateo 28, 19 y 20. Esa responsabilidad ya se le da. Ahora ya hay, hermano, una organización, un organismo que somos nosotros, dirigidos, hermano, por el Señor Jesucristo. Y en los tiempos antaños bíblicos, esa era hermano, la manera como se trataba el asunto. Ellos hacían y, hermano, y seguían instrucciones que se les habían dado. Y en el libro de los Hechos dice la palabra de Dios de que el Señor estaba con ellos, porque ellos, hermano, practicaban cristiandad. Vamos a ir allá, vamos a echar un vistazo. Perdón. Hechos 2. Vamos a echar un vistazo, hermano, porque quiero que usted vea la actitud que había en estos cristianos. Es importante. Perdón. La palabra de Dios, versículo 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzando desde el 36, la palabra del Señor dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Les cayó el 20, la palabra de Dios hizo su trabajo en el corazón de ellos. Estaban flexibles y sensibles a la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque no era una doctrina establecida por los apóstoles. Era una doctrina que había sido entregada a los apóstoles. Era una responsabilidad que ellos tenían, que Jesucristo les había dado. O sea que ellos venían siguiendo la secuencia de las instrucciones dadas por el Señor, hermano, para ellos y para la responsabilidad que ellos iban a tomar cuando Él no estuviera ya con ellos. Y la palabra del Señor dice que, hermano, seguían la doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no era la doctrina de los apóstoles. Era la doctrina que ellos traían,
pero que se les había dado a ellos. Amén. Y sigue la palabra del Señor diciendo, ¿dónde nos quedamos? 42. Y dice la palabra del Señor, en la comunión unos con otros. Esas eran las actitudes. Era la forma como ellos estaban creciendo. Era la manera como se estaba estableciendo la iglesia. Y perseveraban en la doctrina, que es enseñanza de los apóstoles, en la comunión, dice que unos con, hábleme hermano, unos con quién, con otros, había comunión, había relación, había compañerismo. Y es lo que significa la palabra comunión. Compañerismo, una comunidad que se entendían y tenían las cosas en común. Tenían un mismo pensamiento. Y dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, esta actitud, dice, sobrevino temor a toda persona. Todas las personas, hermanos, vivían bajo el temor de Dios. Había una actitud excelente, maravillosa, que agradaba a Dios. Llamó la atención de Dios y agradaba al Señor. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero mire que dice el siguiente versículo que me encanta. Todos los que habían que creído, nuevos, estaban juntos y tenían que en común todas las cosas. Hasta el punto que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pasó, pero esos eran otros tiempos. La misma cristiandad. El mismo Espíritu, el mismo Señor Jesús. ¿Hay que hacer pastor entonces? ¿Hay que vender las propiedades? Bueno, no estamos llegando a ese extremo porque no lo vamos a hacer. Pero hay tiempo, hermano, todavía hay cristianos que viven de tal manera. Hermano, veníamos compartiendo con mi esposa en el carro. Qué bonito es cuando la gente caminaba al templo. Se iba caminando a la iglesia. Había devoción, había amor por las cosas de Dios. ¿Alguien está oyendo, hermano? Y es importante eso, veníamos hablando con ella. Recordar los viejos tiempos, ¿verdad? No siempre hablamos de cosas. Caminar al templo, ir al templo. Es bien bonito, hermano, si la gente no andaba murmurando y que no hay carro, no vamos a la iglesia. No hay raite, no vamos a la iglesia. Ay, que no tienen aire. Ay, hermano, la gente se iba caminando a la iglesia. A veces caminaba, hermano, hasta 30, 45 minutos para ir al templo. Mira qué agradable, qué gusto llegar al templo. Y la gente iba al templo a lo que iba, a alabar a Dios, a aprender la palabra de Dios, a salir motivado, porque hermano les había costado llegar al templo, pero no se iban quejando, iban con alegría, hermano, iban con hermano gozo, porque iban a ir hermano de la presencia del Señor. Qué bendición era eso. Y el Señor quiere volver a traer esos tiempos de avivamiento en el tiempo actual que vivimos. Pero pastor, lo puede hacer porque Él es Dios y tiene poder, sí, pero no somos las mismas clases con los mismos corazones de esos hermanos de entonces. Hemos cambiado actitud. Y por eso no crecemos. ¿Por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en nosotros. ¿A qué le podemos sacar ventaja? ¿A qué tajada le puedo sacar el asunto? ¿Alguien me estoy yendo, man? Por eso no crecemos. Porque estamos pensando solamente en nosotros. Todo el tiempo, si no es para mí, si no tengo nada, si no gano nada, si tengo tiempo, si no tengo tiempo. Primero es esto, primero los otros y de último las cosas que no me importan. Pero lo que no nos importa, hermano, ha venido a ser lo más importante, porque lo que no nos importa es la vida espiritual. Eso es lo menos, hermano, que se le pone cuidado. Y eso es lo más importante en la vida de un hijo de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Pero no se le da importancia. Por eso es que somos todos maletas, todos hermanos ahí desnutridos, todos hermanos aguados, todos hermanos sin ánimo, hermanos sin deseo de hacer nada para el Señor. ¿Por qué? Porque no crecemos. Estamos débiles, no tenemos iniciativa, no tenemos deseos de hacer nada para el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos siendo alimentados correctamente, pero no es porque no haya pan. Es porque nos gusta la leche todavía. Porque no queremos masticar. Queremos solamente tragadito. Y si está dura la palabra, pues no me la trago tampoco, porque a la fuerza no. Es que la Biblia dice, pastor, oírlo todo y retener lo bueno. Ahí sí somos bien bíblicos.
Porque solamente, hermano, agarramos lo que nos conviene. Cuando toda la escritura es inspirada por y útil. ¿Alguien está comiendo? Me está mirando como bien raro, hermanos. Esa es Biblia lo que estoy hablando en la mañana. Pero la palabra del Señor dice que era la actitud que ellos tenían. Estoy hablando de estos hermanos. Pero hermano, no voy a generalizar porque hay gente buena todavía en este tiempo. Gente que tiene corazón, gente que ama la obra de Dios, gente que está agradecida con Dios, gente que sabe, hermano, el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ellos. Y eso los lleva, hermano, a ellos a moverse. Hablaba la semana pasada de acción de gracia. Acción, actuar, moverse. No solamente gracias, sentado en una mecedora, una hamaca, gracias, gracias, gracias. No, tenemos que movernos. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio espiritual que nosotros necesitamos para poder crecer espiritualmente y llegar a esa estatura espiritual que Dios quiere que lleguemos. Para que ya no seamos niños, dice la palabra del Señor. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios. Y perseverando, dice que el 46, ¿qué? Ay, la palabra unánime. ¿Qué significa unánimes? Unidos juntos. Cada día. ¿Dónde, hermanos? Hay otro ganchazo más al hígado. Unánimes y en el templo. Pues si la iglesia no se va a ir, pastor, ahí va a estar, no, lo que nos vamos a ir nosotros al mundo. La iglesia nunca se va a ir. Quienes nos estamos siguiendo somos nosotros. La iglesia no se va a ir hasta el día que Cristo venga, y asegúrese que usted se vaya con la iglesia. Asegúrese de eso. Porque si no está seguro de su salvación, entonces usted se va a quedar. Pastor, pero yo fui a la iglesia por tantos años, desde chiquito yo fui cristiano, espérese. Un break ahí, pare, que me llanta ahí. No se trata de cuántos años, no se trata de qué edad usted fue cristiano, se trata de que si usted está seguro que es salvo y que usted está agradecido con lo que Cristo le dio. Porque tienen que haber obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas, pastor? De que yo actúo conforme a lo que he recibido de parte de Dios. Y si yo no he recibido nada, pues yo no hago nada. El Señor me salvó, está bien que me salvó, ¿quién lo mandó a morir? Porque esa es la actitud de muchos. Pues ya me salvó, ya me he hecho la bolsa de la salvación y pues ya soy salvo. Aunque me desobedezca, aunque me vaya al mundo, aunque no haga nada para Dios, ya soy salvo. Y lo que importa es que soy salvo. No se engañe. No se engañe. Porque esa filosofía maliciosa no está en la palabra de Dios. Es una filosofía que nosotros nos creamos para calmar nuestro estilo de vida y nuestras actitudes. Nos creamos esa actitud y esos pensamientos y nos inventamos hasta llegar al punto de creer nuestras propias mentiras. Pero eso no está, eso no es bíblico. ¿Dónde dice la palabra de Dios de que un cristiano que aceptó a Cristo hoy y después que en unos 6 meses, 7 meses cayó de la voluntad de Dios y se fue al mundo y ya después... Pero ya fue salvo 6 meses atrás, pastor. No fue salvo porque la salvación viene a través del arrepentimiento. Y si no ha habido un arrepentimiento genuino, pastor, ¿cómo sabe usted que es genuino o no? Si regresaste al mundo, no fuiste sincero. Entonces eso es lo que es genuino, hermano, es original. Significa de que si yo regreso al mundo, yo, hermano, después de tantos años, yo fui sincero. Pastor, pero usted sirvió tantos años en ministerio y... Porque podemos, hermano, pretender y vivir con una fe fingida. Pero no podemos ser, hermanos, sinceros con nosotros mismos. Y cuando estamos lejos de Dios y de la responsabilidad con Dios, entonces se nos hace más fácil zafarnos. Porque el cristiano quiere zafarse de la responsabilidad que tiene con Dios. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. No quiere compromisos con Dios. Por eso hay mucho cristiano mundano, mucho cristiano carnal, porque han hecho, hermano, amistad con el mundo. Y la palabra lo advierte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, Dios no me ama, pastor. No, tú no amas a Dios.
El amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El mundo pasa y sus deseos. Por eso dice, no améis al mundo. Oh almas adúlteras, dice el apóstol Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso no crecemos, porque hay obstáculos en nuestras vidas que no, el pastor, es que es difícil crecer y a ver, y esto, y no, hermanos, es que depende de nosotros cuál es el anhelo, cuál es el deseo que nosotros tengamos para que podamos crecer. No se trata de Dios, no se trata de la iglesia, no se trata del pastor, no se trata de los hermanos, no se trata, hermano, de la iglesia, se trata de mi deseo, cuánto yo deseo tengo para yo poder crecer. Pedro dice, desead como niños recién nacidos. No está diciendo que somos niños, pero dice desead como niños. Así como un niño desea la leche espiritual o la leche, dice la leche espiritual no adulterada. Que haya ese deseo, esa hambre en nosotros de buscar, hermano, el alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a ayudar a crecer. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, aquí la palabra del Señor dice que esta actitud que había en estos cristianos, unanimidad, hermano, agradaba a Dios. Responsabilidad agradaba a Dios. Sencillez de corazón agradaba a Dios. Temor a Dios agradaba a Dios. Y esa es la palabra del Señor, que sí se podían ver las caras. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Comían qué? Juntos. ¿Comían qué? Juntos. O sea que había hermandad. Había una relación entre hermanos. Y como los hermanos somos hijos de un solo padre, ese padre estaba contento con sus hijos. ¿Tiene sentido? Ningún padre quiere que un hijo esté comiendo allá y otro esté comiendo allá, otro en el cuarto, otro allá arriba, otro en la calle. No, tú quieres que estén juntos. Porque Él ha traído el alimento. Significa el alimento es la bendición y la provisión de Dios. Si usted no sabe qué significado tienen los alimentos, es eso, hermano. Es la provisión bendita del Padre para con sus hijos. Y por eso tenemos que dar gracias cuando se nos sirve de comer. No, es que yo como porque trabajo, pastor. No, hermano, porque Dios le da. Dios nos da a nosotros. Y estamos agradecidos con el Señor. Bendiga los alimentos, conságrelos, denle a nuestra familia donde sea que estén, Señor, bendígalos a ellos también. Dele gracias a Dios. Y coma con su familia. Ah, es que al niño le gusta estar en el cuarto comiendo solo. Tráigaselo a la mesa para que coma con usted. Allá es que él así es raro. No, usted es raro porque le permite que haga lo que quiera. Y por eso traemos esas costumbres a la iglesia. De ser esquineros y ser separados. No podemos crecer así, hermano, porque no hay relación entre hermanos. Dice que comían, ¿qué? Juntos. Y cuando estamos comiendo, hermano, es una bendición compartida de parte de Dios. Y estamos platicando cosas bonitas. El alimento, hermano, alegra el alma y el espíritu. Nos da fuerza, nos da ánimo. Cuando viene el comido yo me siento débil y me siento como que medio ahí, grumpy, un poco ahí, ya como que me está abriendo el coco, ¿no? Queremos comer. Y luego mi esposa, siempre que yo trabajo, ahora, yo por eso siempre trabajo todo el día, aunque no trabaje a algún lado, en la casa siempre trabajo para comer. Porque tengo que, hermanos, quiero sentirme con derecho a comer. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y yo tengo que comer, pero me tengo que trabajar primero. Yo siempre digo, todo el que trabaja tiene derecho a comer. ¿Sí o no? Yo, coma bien. Y yo le digo, yo le pregunto a mi hijo, ¿ya comí? ¿Va a trabajar? Y él me dice, ¿va a trabajar? ¿Ya comió mi hijo? No. Que va a comer porque estoy de trabajar. Entonces mi esposa, no, a mí me sirve porque tengo que ir a trabajar. Yo no salgo de esa casa si yo no he desayunado. Yo tengo que ir bien desayunado.
6 huevitos para los ahí fritos, hermano. No, mentira, 6 no. Amén, porque están bien caros ahora. Amén. Buen alimento en la mañana. Yo sé que me aguanta hasta como las 2. Y me detengo un rato más y si estoy afuera de casa, pues sigo con mi proceso. Pero, hermano, yo siempre quiero pensar de que, hermano, el alimento me va a ayudar a mí, me alegra, me hace fuerte, me hace hasta tener más, hermano, humor. Buen humor. El que no come anda con mal humor. Pártense que ahí voy, bendito, vengo a trabajar, ¿dónde está la mesa? Hermano, en serio, antes yo era peor que ahora. Vine a trabajar y decía, no quiero que me hable nadie hasta que coma. Te dice, pastor, ya somos 2. En serio, hermanos. Primero tenemos que comer porque venimos de trabajar. Y la comida es sagrada. La comida es la provisión de Dios. Y la comida, hermano, es, hermano, la comunión que se tiene con todos nuestros hijos y familias, porque Dios, hermano, es el merecedor de esa gloria y honra por la provisión que nos ha dado. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios que esos estarían, hermano, juntos. Pero dice la palabra de Dios algo muy importante. Y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que remarcaba y hacía diferencia, hermano, diferente a este grupo de hermanos. Todas estas características son las características de un cristiano maduro, un cristiano fuerte, un cristiano saludable. No había problemas. Y si había algún problema, ellos no arreglaban las cosas rapidito. Y no andaban dejando que se echara raíces. Yo decía, no, es que yo tengo un lío con hermano Gilberto, yo voy con hermano Gilberto. Iban. Dice, hermano Gilberto, yo tengo esta situación con usted y yo no sé si estoy malentendiendo, pero me gustaría arreglar esta situación. Y en vez de verse indiferente, mejor es romper esa, hermano, barrera, ir a arreglar, y después como cuates los dos otra vez. Nada pasó. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Pero qué feo es tener una barrera. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Feo tener una barrera como que te quiero ver, no te quiero ver, como que te quiero saludar, no te quiero saludar, que sí, que no. Pero dice, pastor, pero estamos hablándole a la iglesia, precisamente. Por eso no llegamos al crecimiento, porque son actitudes de niños. Actitudes infantiles. Y ahora aquí viene la mayor razón porque estas características, hermanos, se llevaban a cabo y se practicaban en la vida de ellos. Y la palabra del Señor dice, alabando a Dios. Mire qué bonito, alabando a Dios. Entonces había libertad para alabar a Dios porque había, hermano, una comunión, hermano, entre ellos. Había, hermano, no había nada que impidiera su hermandad y su relación como hermanos e hijos en Dios. Hermano, ahora dice, alababan a Dios. Porque se tiene que alabar a Dios, hermano, con sinceridad. No aquel que está criticando. Mira, está alabando a Dios y supieran quién es. Y mira al otro cantando, mira cómo berrea. Y ahí está. ¿Por qué? Porque no se han arreglado en diferencias entre el grupo. ¿Alguien está oyendo, hermano? Entonces, dice que todos estaban juntos, todos tenían en común todas las cosas, había sencillez de corazón, estaban alegres. Ahora vinieron a alabar a Dios. Y tenían un favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, qué bendición. Volviendo a nuestro tema, hermano, a nuestra cita bíblica, perdón. La palabra del Señor dice entonces, que bien, hermano, mucho que decir y difícil de explicar. Dice, no entiendo, dice, hermano, el escritor sagrado, cómo está este asunto aquí. Porque cuantos habéis hecho tardos para oír. La palabra aquí clave es tardos para oír. Oímos, pero no analizamos, no la agarramos rápido. Es lo que está diciendo. Porque debiendo, y aquí dice la razón, porque ya debiendo, es que ya deberías de. Ya deberías de ser ya maestro, ya, mira. Pero después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y le hablé la semana pasada de 5 rudimentos primeros básicos de la vida de un cristiano nuevo. Y esa es la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser hasta el punto de que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hermano, yo le decía la semana pasada que
los problemas que suceden en las congregaciones siempre va a ser y siempre van a ocurrir y a suceder por cristianos inmaduros. Siempre, eso siempre, es ley. Porque un cristiano maduro primero escucha y no se, hermano, no es impulsivo. Escucha, analiza y dice, ok. Y si no le queda el saco, no se lo pone. Aunque esté siendo acusado de lo que sea, pero todos somos humanos, nos equivocamos. Y no puedes expectar de alguien que sea bien espiritual. Es que deberías de ser espiritual. No, tú también deberías ser espiritual para no estar todavía exaltado de esa manera. Así que no puedes expectar algo de alguien cuando tú no estás practicándolo. ¿Alguien? Es que es Biblia eso, hermanos. Y entonces, hermano, el cristiano que es maduro es un cristiano que analiza. Oye, un cristiano maduro es uno que es pronto para oír la palabra de Dios. Es pronto, lo que significa que es inmediato a escuchar lo que Dios tiene para ellos. La palabra del Señor dice aquí que es, hermano, se habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Y el cristiano maduro es uno que está presto, quiere, hermano, quiere. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Palabra de Dios, cristiano. Una marca de inmadurez de un cristiano es un espíritu contencioso. La marca de un cristiano inmaduro es la actitud o un espíritu divisivo. ¿Por qué, pastor? Porque todo es caído o cae en su carnalidad. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1-3. Por eso es que le he hablado yo a veces, le he estado hablando muchas veces del hombre viejo y el hombre nuevo. Porque, hermano, tenemos que ya derribar a este hombre viejo. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún, dice que, sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales? ¿No soy carnal? Dice, pues claro que sí somos carnales. ¿Por qué, hermano? Esa es la falta del alimento espiritual en la vida de un hijo de Dios. O sea que un cristiano entonces, maduro, es aquel que es pronto para oír. 2. Un cristiano maduro es aquel que tiene conocimiento de las escrituras y las aplica a su vida personal. Un cristiano maduro, una de las características de un cristiano maduro es que, hermano, tiene conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto no está, hermano, en su posición de decir, es que el pastor dice, es que el pastor quiere, es que el pastor exige, él quisiera que viviéramos de tal manera. No, hermano, es Dios. Y si ese cristiano va a la palabra de Dios y se da cuenta por él mismo en la palabra de Dios, entonces se le quitan los comentarios de que quién dice, quién no dice. Él sabe que Dios, hermano, dándole instrucción para que él pueda vivir en una manera personal la palabra de Dios. Amén. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero la siguiente frase es más interesante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, dice que, oidores. Y Santiago concluye ese versículo diciendo, engañándoos a vosotros mismos. Miren qué interesante, engañándoos a vosotros mismos. Y esa es otra marca de la inmadurez, es una actitud indiferente hacia la predicación de la palabra de Dios. Una actitud, hermano, de que, ay, yo no quisiera estar aquí. Ay, pasó con lo mismo, ya repite lo mismo, hermano. No sé, pero es importante que nosotros entendamos que la necesidad de la repetición de la palabra de Dios es básica, importante, fundamental para nuestras vidas, porque tendemos a olvidarnos.
Y el no querer ser recordados, hermano, debemos de entender que estamos siendo nosotros parados en una posición de inmadurez. No podemos nosotros resistir a la palabra. No podemos resistir a la palabra. Queremos serle, hermano, como... no queremos. 1 Tesalonicenses 5:20. 1 Tesalonicenses 5:20. La palabra del Señor dice así. ...20 y 21... No menospreciéis... ¿qué? Las profecías. Pastor, entonces se va a parar alguien a decirme profecía, pastor. No, espérese, hermano. Ya toda la palabra ha sido ya explicada, ya ha sido, hermano, sacada a la luz. Toda la palabra de Dios, ya no existen profetas. ¿Por qué? Porque la profecía ha sido, hermano, ya revelada para con nosotros. Le quiero explicar esto porque va a decir, pastor, entonces se contradice la predicación. No. Tenemos un libro en la palabra de Dios que es el último libro de la Biblia, que significa, hermano, es Apocalipsis. Significa revelaciones. La palabra revelación significa, hermano, destapar algo que ha estado cubierto. Es lo que significa la palabra Apocalipsis. Y revelación significa, hermano, es destapar lo que ha estado descubierto. O estado cubierto, perdón. Es lo que significa, hermano, revíselo usted en las definiciones. Y es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Solamente es descubrir o destapar algo que ha estado descubierto. Es como alguien que va a un museo y hay un nuevo monumento que tiene que ser revelado al público. La invitación se hace, el público viene, hombres de la sociedad, de negocios, aquellos que donan, etcétera, aquellos museos, y van a destapar ahora este monumento. Está tapado. Viene entonces el encargado y le quita la manta y lo descubre. Se reveló. Se presentó. Eso es lo que significa, hermano, revelación. La palabra revelación en las Escrituras es algo que Dios reveló. Nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice la palabra del Señor, ya dice, lo predicaron, lo enseñaron, llevando la voluntad de Dios hasta el tiempo. Por eso hay un libro que se llama Revelaciones, Apocalipsis, porque está anotado, está apuntado, está dicho, hermano, ya el fin de los días. Amén. Hasta el tiempo que el Señor va a venir. Así que no tenemos ninguna necesidad de que alguien se pare en la congregación. Y Dios dice, y Dios dice, y Dios dice. El Señor dice, es holiday. El pastor merece un aguinaldo de Navidad. Vamos a levantar $50,000. Hay que vender carros, hay que vender yates. Vámonos, porque el tiempo, el Señor viene. ¿Qué dijeran? Pastor, se está loco, usted es un ladrón, un tramposo. Pero los hay. Y ojalá que usted no caiga en la trampa y le mande ofrendita todavía vía internet. Porque muchos son pastoreados por los pastores de internet. Y ya vienen aquí llenos. Ya no quieren oír la palabra de Dios. Examinadlo todo, retener lo bueno. Estaba en el trabajo una vez y llega uno y dice, siervo, porque siempre me dice siervo. Y le digo yo, ¿qué pasó, hermano? Y le digo, hermano, por respeto, porque con mi primo llega. Pero le digo, sí, ¿qué pasó? ¿Ha oído usted un predicador? Y no digo el nombre por ética, está grabando. Fulano, fulano y fulano, le digo yo, no. ¿Ha oído este otro? Fulano, no. ¿Y dónde? Pues ahí está, en el YouTube. Y le digo yo, ¿le has oído tú uno que se llama Ernesto Marticorena? No, ¿y quién es? Y le digo, pues yo me llamo Ernesto. Oh, usted se llama Ernesto Marticorena. Bendito Dios, ni sabía que me llama Ernesto Marticorena. Le digo, no, yo no oigo predicaciones de nadie. Al menos que tengan la misma línea de conocimiento, de doctrina y enseñanza. ¿Para qué yo voy a oír a alguien solo porque me emocioné ese momentito, pero que tenga una doctrina torcida? Que solamente me den un rato, un dulce para endulzarme, se me suba el azúcar y no me den un plato fuerte para comer. Por eso los niños no comen, porque les dan dulces y les dan esto y se llenan de soda y se empanzan de agua. Ya no quieren comer. Y el padre dice, que coman, que déjalo. No, espérese un momento. Por eso tenemos que darle su comida y después el dulce. ¿O primero el dulce? No, después, ¿verdad?
Es lo que hacemos nosotros cuando vamos allá. No nos gusta, nos dieron el dulce. Pero ¿qué hace el dulce? Solamente subirnos el azúcar. Emocionarnos por un rato. Ya después venimos y caemos como que, y me gustó aquel, y me gustó aquella. Hermano, y por eso hasta muchos hombres tienen pastoras en la internet. Y no estoy, bueno, hermano, y respeto cada quien. Otra vez, yo no me meto con eso, ni quiero ser muy, indigar en el asunto. Cada quien hace como quiere. Ahí van a dar cuentas a Dios. Pero lo que nosotros creemos, y hermano, bíblicamente, lo que nosotros estamos parados, lo vamos a mantener. Y mi esposa me vino un día, me dice, cuando tú te mueras, ¿quién va a ser el pastor de la iglesia? ¿Y quieres que yo sea la pastora? Le dije yo, vamos a ver, hay que orar. Amén. Y yo no creo que van a estar muy contentos los varones, porque no han sido enseñados así. Amén. Qué bendición, hermano. No, gracias a Dios, mi esposa siempre está en su posición. Sigamos, hermano, el tiempo va corriendo. Entonces, hermano, significa que un cristiano maduro es aquel que conoce las escrituras y aplica, hermano, la palabra de Dios en su vida. Otra marca de inmadurez espiritual es una actitud indiferente hacia la predicación de la palabra de Dios. Número 3, un cristiano maduro es aquel que está continuamente creciendo en su vida espiritual. Así que dice 1 Corintios 15:58, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Espérese, 1 Corintios, vamos. Vamos a ir allá porque así, pastor, yo creo que es voluntario involucrarse en la iglesia. Es necesidad. Es voluntario servir a Dios, pastor. Y si uno no tiene corazón, no lo hace. 1 Corintios 15:58. No, es necesidad. Necesidad. Como usted lo ponga, es necesidad. Usted y yo necesitamos estar involucrados en la obra de Dios para crecer en el Señor. Esa es la palabra de Dios. Entonces, 57, 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad, dice que, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ay, pastora, ya vamos a tener una corona, un galardón que nos aguarda. Espérese. No corra muy rápido. Sí, vamos a tener un galardón, una corona en los cielos, pero vamos a tener una vida mejor espiritualmente hablando aquí, moralmente hablando aquí. No vamos a batallar tanto con lo terrenal, lo del mundo, lo mundano, hermano, lo carnal. ¿Por qué? Porque vamos a estar involucrados en las cosas del Señor y no vamos a andar con dolores de cabeza. Ay, se me chispoteó, ay, no lo quería hacer, ay, no quería ir para allá. ¿Pero por qué? Porque estás ocupado en otras cosas, menos en los negocios de Dios. Está callado este asunto. Un cristiano maduro es aquel que constantemente está creciendo y deseando crecer. Otra marca de la máxima madurez de un cristiano, hermano, es una conducta necia. Hermano, no sean niños. Mire, 1 Corintios 14:20. Dele vuelta ahí. La conducta, y la conducta viene de la mente primero, de tus pensamientos. Primera, hermano, de Corintios 14:20. Vaya conmigo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hermanos, no seáis niños en el modo de ¿qué? De pensar, sino sed niños, ¿a dónde? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Wow. Mire, Pablo cómo trae aquí el asunto. Aquí viene arrollando con todos. Y dice Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino que dice lo contrario, sean niños en la malicia. Y sean maduros en el pensar, pero no sean niños en la malicia. Dice sean niños en la malicia. Dice, un niño no es malicioso, un niño, hermano, siempre va a tener cuidado. Sabe que todo, hermano, lo que es en contra de lo que principios enseñados, lo que se le ha instruido, no lo va a llevar a cabo. Hasta ver algo inapropiado, ese niño se va a espantar. Y espero que se espanten los niños. Porque ahora ya no se sabe en el tiempo que vivimos. Amén. Ya no se sabe. Niños de 7, 8, 9 años. Qué bueno que les gusten las niñas, pero que ya se enamore de la maestra. Y que tenga un crush.
¿verdad? Con la maestra. No, es que mi maestra, estoy enamorado de ella, que no sea bendito Dios. Y él dice, ¿sabes si es maestro disfrazado? Porque el tiempo que vivimos hoy, hermanos. Pero Pablo dice, hay que ser niños en el modo de pensar. Dice, perdón, no hay que ser niños en el modo de pensar, pero hay que ser niños en la malicia. Una actitud sin malicia es la que el apóstol Pablo está trayendo. Y ese, hermano, es otra señal, otra marca de la madurez en la vida de un cristiano. Hay que apurarnos. 4, un cristiano maduro es aquel que sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le conviene y no le conviene, entre lo que le edifica y no le edifica. Vaya conmigo otra vez allá a Hebreos, porque ese es el final y el punto terminal de lo que es, hermano, el propósito de Dios. 5:14 de Hebreos. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a su Biblia, hermano. Lo estoy esperando para que vea la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es o sea que solamente para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso del alimento sólido, el resultado del alimento sólido, dice la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados. El alimento les da a ellos entonces los nutrientes espirituales y el resultado que ellos necesitan. Y dice, ¿para qué? Para discernir entre el bien y el mal. ¡Qué tremenda bendición! Y esa es una de las características de un cristiano maduro. Un cristiano saludable, un cristiano fuerte, en que puede distinguir entre lo que es bueno y malo. No anda diciendo, no está malo, no hay nada de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué exagerados? No tiene, ese vocabulario no es para él. No es, hermano, llega a un punto de decir, de hermano, de recibir o de aceptar cosas que no había aceptado por muchos años. O por tiempo en su, hermano, cristiandad pasada. O en su vida pasada, ahora ya las acepta. Porque está abierto a más opciones y ofertas del mundo. Y como el mundo vive y practica de tal manera, ese cristiano empieza, hermano, a agarrar información también, a modo de que ya querer parecerse a su modo de pensar y pronto en su modo de vivir como el mundo vive. Es que hay que ser abiertos, pastor, no hay que ser cerrados. Convicciones, principios, estandartes bíblicos es lo que la iglesia necesita. Y siempre lo vamos a tener eso en mente, hermanos. Amén. Cristianos inmaduros toman decisiones basadas en sus propias emociones. Hermano, es comprobado, no solamente en sus propias emociones. Fíjense bien, cristianos inmaduros toman sus decisiones conforme a consejos de gente necia. Gente que no tiene nada que ver con Dios, ni con la palabra de Dios, ni con la iglesia. Esos cristianos van y acuden con sus problemas a esta clase de gente y la gente los aconseja, entre comillas, cuando no tienen conocimiento de Dios. ¿Qué hace un aconsejador marital o matrimonial aconsejando una pareja con problemas maritales cuando ha sido divorciado 7, 8 veces o 4 veces? ¿Usted fuera con alguien así? Pero es profesional, pues ahí está el cartón, ahí dice. Pues parece que lo tiene que usar primero él. Ahí está conmigo, hermano, están mirando bien raro. Yo no tengo nada que ver de llevar mi problema a alguien que no sepa nada de Dios allá afuera. Si yo busco consejo, yo busco consejo. Yo busco consejería personal para mí. Yo voy a un pastor. Y no hay mis pastores, bueno, yo siempre voy, yo tengo 3. Yo siempre los busco. Yo les mando un texto y ellos me reciben así. Y es bonito cuando lo reciben a uno y dice, ¿qué te puedo ayudar? Y están ahí. Y cada vez que voy a hacer una decisión, o quiero hacer una decisión, o pienso hacer una decisión, yo voy ahí, les presento la situación, y les digo qué piensan. Pero yo observo su modo de vivir. Yo quiero ser, hermano, bendecido por el ejemplo que ellos tienen y los estandartes que ellos practican. Yo no voy a ir a cualquiera. Yo no voy a ir a aquel que se robó la feria a la iglesia. Yo no voy a ir a aquel que, bueno,
Yo voy a ir a alguien que sabe, hermano, se ha mantenido firme por años, en tormentas, en pruebas, en adversidades. Ahí ha estado. Y el Señor lo sigue usando. Porque el Señor usa a los valientes. Y ahí voy. Y me reciben, gracias a Dios. Y hermano, pero yo sí recibo consejería. Yo busco consejería. Y a veces quiero buscar otra consejería. Hermano, y mi esposa dice, hay que buscar consejería de esto y lo otro. Hermano, no es que tengamos lío. No, hermano, a veces nos malentendemos. Pero nada de que la quiero despedir del trabajo. Nada de eso. No, nada de eso. No, llegamos hasta el extremo. Nunca me ha pasado por la mente hacerle la maleta y decir, pues ya, ahí te vi, ahí te veo, qué bueno conocerte. Y haberte visto por 30 y tantos años. No es justo. Esa es una actitud de un cristiano. Hermano, y usted dice, pastor, de que está hablando tantas cosas. Hermano, usted dice, qué exagerado es el pastor. Hermano, no me diga que soy exagerado. Porque muchas veces les escapan a mucha gente clases de, hermano, pláticas, conversaciones y comentarios de esta clase, porque ahí están, y esa es la posición de ellos, es lo que hay en su corazón. Porque ¿cuál es su pensamiento? El tal es él. Amén. Cristianos inmaduros toman decisiones basadas en sus propias emociones, en sus propios, hermanos, ideales, y hermanos, en sus amigos, cuates, que no tienen nada que ver con Dios, que están más amolados que ellos, y los van y los buscan. Necios, gente que no les conviene. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La madurez de un cristiano se mide de acuerdo a cuánto, hermano, de verdad tiempo pase con Dios. La madurez de un cristiano se mide, hermano, de cuánto de verdad está practicando lo que, hermano, lo que camina, lo que practica, hermano, en su diario vivir con el Señor. La madurez de un cristiano se mide, hermano, en cuánto, hermano, es su actitud hacia las cosas de Dios. ¿Cómo ves las cosas de Dios? ¿Cómo las percibes? ¿Cómo las aprecias? ¿Cómo las desprecias? ¿Cómo las recibes? ¿Cómo las desechas? Esa es una actitud muy marcada en la vida de un cristiano, donde se puede distinguir madurez e inmadurez. ¿Cómo yo las percibo? ¿Me interesa o no me interesa? ¿Quiero o no quiero? Porque si queremos vamos a indagar por ello. Y vamos a buscar. El Señor Jesucristo lo dijo. Buscar, dice, primeramente las cosas de arriba. O el reino de Dios y justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Y no en las de la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Tenemos que poner nuestra mirada, hermanos queridos, en las cosas de Dios. Ese es un distintivo, una característica y una marca de un cristiano que está creciendo, madurando, interés en las cosas de Dios. Aún en las más pequeñas y mínimas. Usted tiene interés en las cosas de Dios, es una señal de que usted quiere algo con Dios. Simplemente así. No quiere nada con Dios, se va y se va. Dice, entre más me zafo, más rápido, no me mira nadie y me hago el invisible. Ese es el que ya dice, no quiero nada con Dios. ¿Qué? Es que es voluntario. Nunca vas a tener voluntad hasta que tú te metas a ver cuál es la voluntad de Dios primero. Entonces vas a empezar a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Pues no vas siendo viviendo tu voluntad. Padre, gracias, bendiga el tiempo, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos da de aprender su palabra. Ayúdenos a crecer, a anhelar, Señor, crecer. A anhelar llegar a esa estatura, Señor, espiritual que usted quiere que lleguemos. Para que ya no seamos niños. Niños, Señor, actuando de una manera totalmente vergonzosa. Tenemos, Señor, que desear crecer. El tiempo, Señor, ha llegado en que la necesidad, Señor, se ha vuelto más grande y más grande cada vez. Bendiga el tiempo del compañerismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.